Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Como todos los días, nuestro curso bíblico, nosotros reflexionamos sobre el primer libro de Samuel. Estamos en el capítulo 8, el pueblo pide un rey. Qué interesante todo lo que nosotros vemos aquí. En realidad es el comienzo de la monarquía. Ni que Ñandere Saray te lleva dentro de esa estructura, macro le decimos, o sea, lo grande, la gran estructura de la Biblia. Nos habla de tres promesas: la promesa de la tierra, la promesa del pueblo elegido, es decir, de la descendencia, y la promesa entonces de la monarquía. ¿Verdad? Y entonces es muy interesante porque estos tres elementos de las promesas de Dios para con su pueblo son las que después van girando en una forma como un eje transversal, porque esta es la idea principal. Pasan por todos los libros, van pasando por cada una de las explicaciones y de las revelaciones, como nosotros decimos, en los escritos de la Biblia. La tierra, cielos nuevos, tierra nueva, termina el Apocalipsis, ¿verdad? La tierra prometida, bueno, en fin, todo lo que significa la tierra y que de una manera transversal te hablan los libros, las promesas de Dios para con su pueblo. Luego tenemos la descendencia: yo te daré la descendencia. Abraham, que no tiene hijos, Sarai, que no puede tener hijos, es estéril. Sin embargo, es Dios el que le está ofreciendo el hijo de tu descendencia, tu estirpe, ¿verdad? Y entonces el pueblo elegido, pega la ñandeña, vos eras en el pueblo elegido, que Dios llama, elige para que sea el modelo, sea el estereotipo para todas las otras naciones. Pesa la PNP Guatabana, la PNP la Peicobana, la PNP a la Peicuan, entra ustedes como pueblo elegido para con los demás. Y el tercero que encontramos en Génesis capítulo 17, versículo 6 principalmente, ¿verdad? De esta descendencia, de este pueblo, nacerán reyes, es decir, es la monarquía. El estilo de gobierno, la estrategia que tiene que utilizar el pueblo para poder regir y caminar hacia Dios. Ciertamente que todos son elementos muy interesantes que tienen que ver con la vida concreta del pueblo. Ñandendiga tú y la ñamañala mombrillente jaocayente, sino que ñandeña maña ponaya yesa cuana, que esto está apuntando esencialmente a qué cosa, a un compromiso, ¿verdad?, del pueblo, a un compromiso de la gente para con la misma realidad que le está rodeando, que es el mismo pueblo, ¿verdad? Y entonces,
El pueblo dentro del pueblo, pero el pueblo necesita siempre de sus representantes. Aopearenga entonces como una manera de gobierno el rey. Pero en este capítulo 8 nosotros vamos a ir viendo cuáles son estas características para poder cumplir así lo que Dios nos pide y para poder hacer que el pueblo responda a aquello que Dios le está pidiendo. Y entonces comenzábamos nosotros en ese capítulo 8 del primer libro de Samuel, versículo 1 en adelante. Cuando Samuel envejeció, puso a sus hijos como jueces de Israel. Pesha hoy, habiendo envejecido entonces Samuel. Samuel fue uno de los hombres consagrados, más consagrados realmente, que aparece aquí en la Biblia, y pasó mucho tiempo. Interesante, el que primero hace de juez, vive en una situación bastante conflictiva, ¿verdad?, de Israel, pero después también sigue adelante. Samuel es el que va a ungir al primer rey, va a ungir también al segundo rey y así por delante. Sin embargo, lo que hizo pudiera ser un pecado de su parte. Nunca tuvimos un patrón en el que los jueces fueran designados por el hombre, nunca. O tampoco en el que el oficio de juez fuera pasado de padre a hijo. Samuel no hizo bien al designar a sus hijos por jueces sobre Israel. Esta sería entonces una primera reflexión que nosotros encontramos aquí. Cuando Samuel envejeció, puso a sus hijos como jueces de Israel. Este primer versículo. Y como estábamos reflexionando y decíamos aquí con nuestro autor, parece que podría ser un elemento de reflexión que se quiere acentuar el hecho de que Samuel, primero que envejece, muy bien, como todos pasamos, todos somos efímeros, no todos permanecen, nosotros no permanecemos, nosotros pasamos, somos fugaces sobre esta tierra. Pero el mal, así como se reflexiona aquí, podría ser puso a sus hijos como jueces de Israel. Volvemos enseguida con Mañan de Yarañé, Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Están José y María, los pastores de Belén, un buey y un burro también. Francisco, heraldo del rey, los ángeles cantan, hosana en el cielo. Canta el ruiseñor con las golondrinas, florece
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Pour les personnes handicapées, il faut regarder avec les yeux de la foi et de prier avec eux. People sometimes do speak to me more loudly because they see that I'm blind and therefore assume that I can't hear or can't process information. Poverina è un atteggiamento che non amo molto, anche se so che alcune persone non lo dicono in cattiva fede o in senso pietistico. I have also had times when people have not spoken to me at all, but have spoken to the people next to me or with me, thinking that I would not be able to answer. Usare il termine poverina secondo me non aiuta né le persone che si rivolgono a noi a superare i pregiudizi, ma neanche noi ad accettare meglio, ad accogliere meglio la nostra condizione. En las reuniones se preparan campamentos, reuniones para la iglesia y nos separan y nos discriminan. No está preparado para nosotros. Y algunos no sabemos qué hacer. Se si pensa che le persone con disabilità siano votate alla sofferenza, che Dio ci voglia sofferenti e non al contrario gioiosi, o che ci dia un merito nel soffrire, cioè come se per andare in paradiso dovessimo soffrire. Nos sentimos siempre frágiles y vulnerables, débiles, y eso es muy difícil vivir los sacramentos así. We all have limits, but society treats some limits differently from others. Jesús se acerca a la persona que estaba allí caída al margen del camino. Levántate de manera imperativa, deja ya de estar ahí escondido de la vida, huido de la vida. Asume tu realidad, asume tus limitaciones, pero no olvides que tienes muchísimas miles capacidades. Levántate, coge tu vida, vive la alegría de caminar con el resto de las personas y responsabilízate de la humanidad y sé testigo de que hay esperanza y vivirla con alegría. En la discapacidad nos vemos discapacitados como sordos. Necesitamos motivarlos para que puedan alcanzar sus objetivos en ese proceso que van avanzando. Tiene que hacer una tarea de desaprendizaje y en ese aprendizaje tiene que elaborar una nueva mirada al estilo de Jesús. Que la persona descubra sus capacidades y se ponga en funcionamiento. Depuis ce matin, j'ai rencontré une femme qui était enceinte. Il était très touché et puis il y avait quelques personnes qui me voulaient me parler, exprès pour que je touche aussi.
Gesù ci vuole gioiosi, sono fermamente convinta di questo, perché se Dio è amore, Dio non può volere la sofferenza. Y la tarea fundamental de la persona, en este caso de los seglares, es vivir la realidad eclesial, el mandato de Jesús, siendo fermento y trasformando la realidad para que camine hacia el reino de Dios. La mia vocazione ancora la devo scoprire del tutto, cioè questa è una cosa che sto sentendo profondamente, provare nel mio piccolo ad aiutare gli altri. Ho scoperto che posso essere madre dei poveri. Et je m'occupe aussi des personnes âgées qui sont seules aussi. Riuscire a mantenere la gioia nonostante le difficoltà che comunque tutti hanno, disabili e non. E in questo la fede ci aiuta perché ci può dare un ottimismo in più. Et je suis très heureuse comme ça. La vie, elle est très joyeuse parce que c'est la joie de Marie. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre este libro tan interesante de Samuel. Y decíamos en el bloque anterior que tal vez uno de los errores, o por lo menos como una reflexión posible, porque no encontramos, ¿verdad?, en otra parte de la Biblia que los jueces hayan sido instaurados, puestos, nombrados, nominados. ¿Por quién? Por el mismo hombre o por la comunidad. Tal vez la comunidad podría dar espíritu, ánimo, darle fuerza, por la oñe moyana, peñan de nonde, lleva, pea la famoso tendota, ya ne putumo mi hanguaisha, ya se hanguaisha, ya capu a lleva ni la ya tiriga, bebida y nada, diga tu iba bella po, ya mañana un burro, ya por un yamba po, ya anderi, ay, ni la cora, ay, ante la mañana, y la verdad, entonces, tal vez por lo menos como deseo o como intención del pueblo, pero recordemos que desde el libro sagrado, es decir, desde la Biblia, siempre nos damos cuenta que el que da el nombre, la nominación, el que llama, el que consagra siempre es Dios. Decíamos luego, y prácticamente todos los jueces, ¿verdad?, que aparecen en el libro de los jueces mismos, si nosotros leemos, vemos que es Dios, ¿verdad?, el que suscita, Dios el que llama, Dios el que busca, y de una o de otra manera. Sansón, por ejemplo, ¿se acuerdan? Viene a la mamá, el ángel, Manoá, etc. Entonces, todos estos elementos son interesantes, pero para darnos a entender que es la fuerza de Dios, que es Dios mismo el que está eligiendo. Porque por lo menos en la Biblia casi siempre nos presenta así. Que con esto está queriendo decir y acentuar lo que muchas veces también nosotros vivimos en nuestra realidad humana. Va el añade realidad humana, añade cualquier güey corneta ñamoía lleva de acuerdo a nuestros intereses y de acuerdo a los intereses partidarios, sectarios, de acuerdo a los intereses que a nosotros nos convenga. Por lo menos la Biblia siempre así nos presenta. Y de nuestra realidad concreta, también política, social, nosotros no podemos aquí rasgarnos las vestiduras diciendo
ñandé, verdaderamente ñamoy, cualquier adulaque, a cualquier andío ñamoy, ¿verdad? Y que respondan, ¿verdad?, a los intereses, ¿verdad?, de un partido, de un sector, de unas personas, de unos poderosos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Que cuanto más se enriquecen, cuanto más empobrecen al pueblo, después también son los más tiranos, ¿verdad?, y los que más hacen sufrir, y llevan a la verdadera pobreza al pueblo, a la gente, al no repartir el pan, al no repartir el trabajo, al no repartir lo que es de todo el mundo, ¿verdad? O sea, toda la naturaleza, todo lo que Dios nos ha regalado es justamente para compartir. Por eso que la Biblia habla mucho de la generosidad y de la entrega, Yema, y habla mucho de los talentos y de las cualidades. Qué interesante, esto va todo complementado, queridos amigos. Se dan cuenta que el gobierno, es decir, aquí la monarquía, como va a ser una propuesta y posibilidad para llevar adelante una nación, un pueblo, siempre está en función, ¿verdad?, del pueblo y de la gente, a pesar de que también tiene sus riesgos. Pero por eso que insiste mucho que uno tiene que abrir los ojos, yesapeaque, yesacuaque, emañaque, jamón burire mañana, porque peñan de yaro me evacuende, de pe cualidad, pe ape talento, pe ande, remongovia llegana, jareme eveana. Unos dice que dieron 10 veces más, otros 5 veces más, otro dice que solamente agarró y lo escondió, ¿verdad? Y ese es el que esconde para sí mismo. Entonces, los talentos y riquezas que tienen que estar siempre al servicio de la gente. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Yo esperaré en ti, Señor, mi esperanza está en ti, mi Dios, porque sé que escucharás mi oración. Yo esperaré en ti, Señor, mi esperanza está en ti, mi Dios, porque sé que escucharás mi oración. Los que esperan en el Señor no serán avergonzados. Las promesas del Señor son consuelo en mi dolor. Nuevas fuerzas me dará, con su amor me cubrirá. Mi esperanza en el Señor no acabará. Yo te adoraré a ti, Señor, mi alabanza es para ti, mi Dios, porque sé que escucharás mi oración. Yo te adoraré a ti, Señor, mi alabanza es para ti, mi Dios, porque sé que escucharás mi oración. Los que esperan en el Señor no serán avergonzados.
fuerzas me dará, con su amor me cubrirá, mi esperanza en el Señor no acabará. Yo te seguiré a ti, Señor, todo lo que tengo te lo doy, porque sé que escucharás mi oración. Yo te seguiré a ti, Señor, todo lo que tengo te lo doy, porque sé que escucharás mi oración. Los que esperan en el Señor no serán avergonzados. Las promesas del Señor son consuelo en mi dolor. Nuevas fuerzas me dará, con su amor me cubrirá, mi esperanza en el Señor no acabará. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Hoy, como siempre, ya estamos en este novenario, Opea Peñandeña Mojera, litúrgicamente, la feria privilegiada de Adviento. Un ajeta marginal añan de Yara, nacimiento, el 25 de diciembre. Y por eso en este novenario nosotros leemos desde el profeta Isaías, una lectura que tantas veces ya hemos repetido, pero que siempre nos vuelve a insistir. Por eso que la liturgia lo vuelve y lo vuelve y lo vuelve a insistir. Isaías 7, del 10 al 14, el Señor habló a Ahaz en estos términos: pide para ti un signo de parte del Señor, en lo profundo del abismo o arriba en las alturas. Pero Ahaz respondió: no lo pediré ni tentaré al Señor. Isaías dijo: escuchen entonces, casa de David, ¿acaso no les basta cansar a los hombres que cansan también a mi Dios? Una pregunta retórica que nosotros tenemos que responder. ¿Acaso entonces no les basta cansar a los hombres, sino que también le quieren cansar a mi Dios? En los signos de cada día, en lo cotidiano, en nuestra propia historia, Él se está manifestando. Queridos amigos, nuestro camino fue un ñandeyara ñejenoi, lleva ñajenoi, peñandeyara, upeareña tupanoi, tupañejenoi, durante el primer tiempo de Adviento, durante la segunda semana del tiempo de Adviento, la tercera semana, la cuarta vez mañana lleva. Pero tienen que abrir el corazón, la mente, prepararse, porque el verdadero pesebre somos nosotros. Upepe ñandeyara o utajina lleva. Upepe la ñandeyara o naceseina. Peña de apunto, ume peña de coebe, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de actuar, dejando todo lo que es corrupción, dejando todo lo que es cupi irecoa lleva, ve cupi igo o caru internamente, y nos va dejando simplemente en lo superficial. Pero sabemos que después eso cae solo, queridos amigos. Entonces necesitamos robustecernos, como dice la palabra del Señor. Y por eso nos vuelve a proponer y nos vuelve a decir: ¿cuál es el signo y la señal, hijo mío, que quieres? Tanto de lo profundo del abismo, o como en las alturas. Amén. Pero nosotros muchas veces nos esquivamos y no queremos ver estos signos de Dios en nuestra historia.
estos signos de Dios en nuestros hermanos que están a nuestro lado, en el pobre, en el necesitado, en la familia, en los hijos, en todo lo que significa lo que nos rodea a nosotros para formar una sociedad que vale la pena. Queridos hermanos, pidamos, ya tan cercanos a la Navidad, que podamos discernir, entender cuáles son los signos a través de los cuales el Señor se nos va manifestando. Y que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel que nos ayuda, que sobre todo nos acompaña en este tiempo para que hagamos también nosotros nuestro camino, este camino de salvación, digámosle así, ¿verdad? Porque siempre es historia de salvación. Ave la Ñandeyara, Uñandeapuitepe, lleva Ave Ñandeyara, Ñandeputimuco, Ave Ñandeyara, Ñandemopunija, Ñandeyaguataja, Yahaye, Yapopeja, Heijaisha Ñande. Estábamos leyendo este capítulo 8, versículo 1, cuando Samuel envejeció, puso a sus hijos como jueces de Israel. Y de esta realidad reflexionábamos también sobre nuestra propia vida, ¿verdad? Nuestra propia política, nuestra propia vida social. Aquí entonces ya el autor sagrado, si está subrayando, Samuel puso a sus hijos como jueces. Puso a sus hijos. Primero luego, decíamos que siempre los jueces eran nombrados, llamados, puestos en su cargo con la fuerza del Espíritu. El Espíritu del Señor lleva. Vamos a mirar un poco, solamente para recordar algo. El libro de los jueces, por ejemplo, nos recuerda muy bien cuando Dios suscita, ¿verdad? Dios que suscita a alguien, Dios que le llama a alguien para que pueda después entonces realizar desde ese llamado lo que necesita el pueblo, Ehud, por ejemplo, es llamado por Dios también. Ehud, los israelitas que vuelven a hacer el mal, etcétera, clamaron. Ahí está, en el versículo 15 del capítulo 3 del libro de los jueces. Los israelitas clamaron al Señor. Ñanderae, Yajirre, viste que es el pueblo que se da cuenta, el pueblo que dice, Roicoteveñan de Yaran de Nejendiga Tumoyo, Hilaro Yapomba de Vejina, Orerendumíquena, a Ewerucamina, ahora debe tener tendota, Peteñone Putubo, mi Banambo Hasana, Peipoa, Yepa, ahora en Bogotá, mi Petapeponare. Los israelitas clamaron al Señor y Él hizo surgir para la Ñajanduponara. Upea la yaesea hina lleva. Upea la ñamesacana, ayiguana, peñandichara la genoya hina. Y él hizo surgir como salvador a Ehud, hijo de Gerá, de la tribu de Benjamín, que era zurdo. Ellos le encargaron que llevara el tributo a Eglón, rey de Moabelló. Este es muy interesante, ¿verdad? Ehud, estamos en el capítulo, decíamos, 3. Pero después siguiendo un poco más, también tenemos en el capítulo 4, ¿verdad? Débora, Barak. Aquí encontramos la opresión de los cananeos. Aquí también es interesante porque le llama a una mujer. Y te dice luego, después que murió Ehud, juez, importante, los israelitas volvieron a hacer lo que es malo. Bueno, los israelitas en el versículo 3 clamaron al Señor porque Yabín tenía 900 carros de hierro y habían oprimido duramente a los israelitas durante 20 años. Y ahí comienza el versículo 4 de este capítulo 4.
En ese tiempo juzgaba a Israel una profetisa llamada Débora, esposa de Lapidod. Y así sigue, ¿verdad? Débora. Apebe, ñande yara genoyube, ñande yara inspira y mishupe, el Señor, el Dios de Israel, te ordena lo siguiente, ve a reunir en el monte Tabor a 10.000 hombres de la tribu de Neftalí, de la tribu de Zabulón. Yo atraeré hacia ti al torrente Kishon, así será jefe del ejército Yabín, con sus carros y sus tropas, y los pondré en tus manos. Entonces, peñandi yara hoy ayepa no yube peñandi yara hoy yube pa ya povana. A veces ya haréis. Después, en el capítulo 6 también volvemos a encontrar, y este ya es el llamado, el de Gedeón y Abimelech y la opresión de los madianitas. Aquí también, en el capítulo 6, versículo 7, cuando los israelitas de nuevo dice, clamaron. Pero es importante el clamar, llamar, pedir. Yayerure, Sapucay, Peñán de Yárabe. Clamaron a causa de Madiana. El Señor les envió un profeta. El Señor les envió un profeta. Bueno, esta parece ser la reflexión entonces que nos está haciendo el capítulo 8 del primer libro de Samuel, versículo 1. Aquí Samuel envejeció y entonces él puso a sus hijos. Y tal vez sea uno de los grandes errores de Samuel. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Caminando hacia Belén, en medio de tanta oscuridad, nos guía tu luz, que en mi vientre está. Todavía no entiendo por qué me escogiste a mí, pero creo en tu palabra que se encarnó dentro de mí.
es en mí. Siento tu amor muy dentro de mí, muy dentro de mí. Mi alma se alegra, ya estás aquí. En mis brazos estás, mi pequeño Yeshua. En mis brazos estás, mi niñito Dios. El resplandor de tu gloria, llenándome de paz. Eres todo mi Jesús, no hay nada más. Cierra tus ojitos, descansa ya mi amor, que este mundo espera tu salvación. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Tú obras maravillas con tu gracia. Nada es imposible en tus manos. Ven hasta lo más hondo de mi ser. Tú obras maravillas con tu gracia. Nada es imposible en tus manos. Ven hasta lo más hondo de mi ser. Ven, creo en tu palabra y tu poder, porque todo lo haces nuevo.
todo lo haces nuevo, Jesús, todo lo haces nuevo, Jesús. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé, Antiguo Testamento. Y estamos reflexionando sobre este capítulo 8. Aquí hablamos de los comienzos de la monarquía, el reinado de Shaul. Después vamos a ver el nombre también, Shaul, Shaal, prestar. Con algo interesante formar la Jaycuano, Jepa Europea, con Ñande Jaycana. Ya estudia Ismiña, Wengueya, Guapuya, calcular, ya Wengue Peñana, apunto un bella yesa, cualle, vaya yesa, aña homega, tu vejina, esa papeñan de Yara, o Yerure Ñandea y Ñandemba, para la Yapoana. Entonces Samuel envejece, pone a sus hijos como jueces de Israel. Su hijo mayor se llamaba Joel y el segundo Abías. Ambos eran jueces en Beersheba. Pero ellos no siguieron sus pasos, sino que se dejaron llevar por el afán del lucro, aceptaron regalos y pervirtieron el derecho. ¿Verdad? En los otros mismos cursos que ya hicimos de esta introducción. Ya repetí, llega ya pues en resumen, porque con algo importante la mía lleva primero, luego el hecho de que no siguen, dice, sus pasos, los hijos. Él pone a sus hijos, ahí parece aquí como un nepotismo, ya de coña de umiabe, nepotismo, pese a ñambojera, ¿verdad? Se amoila, se gente cuera, se amoila, se hipotá, umía, lleva, como se dan cuenta que la Biblia nos ilumina y nos está diciendo que los mismos pecados de años y años atrás, hoy nosotros lo volvemos a realizar, ¿verdad? Ñande goave, ñande política, fuera ver la ñande cargo público, fuera ver ñanereneje la cuestión del nepotismo, el nepotismo. Y nemba y tema en ese sentido, nepotismo, ñamoy la ñande gente, ñamoy la ñande ñande membu, ñamoy la ñande pariente, fuera ñamoy invaite. La familia, el clan, es una manera de delinquir, ¿verdad? Incluso que hay reglas y todas esas cosas, normas, decretos, ¿verdad? Que eso está prohibido. Y se dan cuenta, cuando nosotros sabemos que por esencia, ¿verdad? Por antonomasia, hay una decisión ya desde el fondo, desde el vamos, hay una decisión. Y por eso que hay reglas, ¿verdad? Hay constituciones, etcétera, que nos hablan de estas situaciones, que no hay que hacerlo. Y nosotros vamos en contra de eso, o sea, hacemos porque se la manda
porque llama y te dice, no, porque él ganó el concurso, ella ganó el concurso, ¿dónde hay el concurso para ganar? Me ganar el concurso de pasarela, a ver, vemos eso, de figuretti y de planillero y planillera, upeago las ideas y entonces ya llega pero en realidad, ¿qué significa este ya yesa? Quiere decir que es un llamado a la conversión, queridos amigos. Es un llamado a la conversión. Porque, a ver un poco, ¿qué instrumento después el pueblo realmente tiene para poder solucionar estos pecados? ¿Qué instrumentos tiene la gente para poder solucionar a corto plazo? A corto plazo, situaciones de irregularidades que existen en nuestras instituciones y en nuestros gobiernos. ¿Sabes cuál es la respuesta que siempre nos dan? Con el voto, cuando ustedes van a votar, cuando ustedes van a hacer esto, cuando ustedes van a elegir. Pero vea, ¿por qué? Y porque después hay mucha corrupción detrás de todo eso de nuevo, mucha corrupción. Entonces no hay en realidad una respuesta. El voto castigo, la gente ya está despierta, la gente ya sabe, la gente ya es consciente. No, hombre, puede ser que sea consciente, pero después no tiene muchos instrumentos para un verdadero cambio. Porque la corrupción, porque verdaderamente lo que mueve al hombre actualmente por culpa del pecado, porque eso se llama pecado, porque sabiendo bien del aspecto moral que eso no se hace y no se debe hacer, nosotros lo hacemos. Peala pecado, pecado. Pecado es reikuapona, la peanda yayapo y banaja, lleva hayayapo. Ese es el pecado. Conscientemente y libremente lo estamos haciendo. Y bueno, queridos amigos, entonces aquí hay que buscar no solamente eso famoso dentro de 4 o 5 años, pequeña cambiada, y entonces paciencia, vamos a hacer, y mientras tanto que roben todo lo que quieran, ¿entiendes? Eso entonces es lo que actualmente tenemos. Entonces el verdadero mecanismo para el cambio, aquí te da 2 posibilidades, ¿verdad? Una es verdaderamente la de la conversión. Pero ¿quién? El que tiene que convertirse. Y somos nosotros que estamos al cargo, somos nosotros que estamos al frente y somos nosotros que tenemos que regir. Y lo segundo, como yo decía aquí entonces, es la fuerza y la conciencia, ¿verdad?, de la comunidad. Es la comunidad que después tiene que buscar entonces estrategias y fuerzas que haga verdaderamente que se pueda vivir de acuerdo a estos elementos esenciales, ¿verdad?, para la realización del hombre, para la realización de la comunidad. Bueno, queridos amigos, es tan interesante, ¿verdad?, este libro de Samuel que nos invita a nosotros también a hacer un lindo camino para poder vivir bien. Me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.